Hola a todos, hoy me voy a meter en problemas, porque voy a hablar de un anime, y resulta que no soy otaku, ni experto en anime, pero sí sé de música y la cultura de los 80 me interesa mucho, y resulta que el anime del que vamos a hablar es muy musical, y al ser hecho en los 80 representa un poco la cultura de esa época. De esta forma este anime nos va a enseñar un poco la música, moda y cultura de principios de los 80, enfocada en Japón, claro está. Además podemos hablar un poco de idiomas, que es muy importante para entender por qué este anime es tan popular. Así que hoy voy a quitarle el trabajo al hombre de doblajes random, así que ahora toquen el botón de like, mira cómo te lo pide, mira cómo te lo exige. Este anime, hasta donde tengo entendido, no llegó a Hispanoamérica, por lo que no existe doblaje latino. Fue traducido a español de España basándose, pongan mucha atención, en el doblaje hecho en Italia. Como en muchas ocasiones, la serie animada o anime está basada en un manga llamado Aishite Naito o Noche de Amor. Un manga es una historieta o cómic japonés. Desde el solo título ya hay problemas porque la serie fue traducida de diferentes formas en cada país. En inglés fue traducido como Love Me My Knight, Ámame mi caballero. En Italia usaron el nombre Kiss Me Licia, Bésame Licia, porque en Italia también pusieron nombre en inglés. En Francia se usaron dos títulos, uno es Embrace Moi Lucille, o si lo prefieren Embrace Moi Lucille, no hablo francés, que significa Bésame Lucille. Y también se usó el título Lucille, Amor y Synth Pop, pop sintetizado, el synth de los 80. Porque en los 80 solo había música synth pop y sintetizadores, ¿cierto? Mentiras, el título era Lucille, Amor y Rock and Roll. Mientras tanto, en Alemania se le conoció como Synth Pop Kids. Mentiras, Rock and Roll Kids, o los chicos del rock and roll, teniendo en cuenta que en Alemania la música de sintetizadores fue muy popular. Obviamente el título en español, Bésame Licia, está basado en el título italiano. El manga o la historieta, si lo prefieren, fue publicada en 1982 y el anime se estrena en 1983, durando hasta 1984, por lo cual el anime está lleno del espíritu de comienzos de los 80. Les tengo que advertir que yo no soy de la cultura de "no me spoilen" o "no me adelanten algo". Yo soy más de la vieja escuela, donde por ejemplo mi primo o mi amigo me preguntaban qué pasaba en Dragon Ball Z. Entonces yo les contaba que aparecieron unos androides y que iban a destruir todo. Entonces el amigo se emocionaba y quería ver con sus propios ojos lo que uno le contaba. Ahora está este asunto del spoiler y ya uno no puede adelantar nada porque se pierde la sorpresa. Así que si de pronto les adelanto algo, pues me disculpan, pero tranquilos, tampoco voy a profundizar mucho en la trama. En cuanto a los personajes, se hizo algo que era muy usual en esa época, y es cambiar los nombres japoneses por españoles, pero manteniendo los apellidos japoneses. Go, adaptado como Sergio, es un joven músico que hace parte de la banda Beehive, donde es el cantante. Hashizo, adaptado como Jorge, es un niño que es el hermano menor de Sergio. Giuliano, adaptado como Miko, es el gato mascota de Sergio y Jorge, aunque es más apegado a Jorge, prácticamente su mejor amigo. Curioso que en japonés le hayan puesto Juliano a un gato, que es un nombre muy italiano. De hecho, en Italia el gato también se llama Juliano, pero en español le pusieron Miko, que suena más japonés, y de hecho es un nombre femenino en Japón. Satomi, adaptado como Borja, es un muchacho que viene de una familia adinerada, el mejor amigo de Sergio, hace coros y es teclista en la banda Beehive. Un teclista es un músico que se especializa en instrumentos de tecla, como pueden ser pianos, órganos, clavicordios y, sí señores, sintetizadores. O sea que Borja es el encargado del synth de los 80, de ponerle el synth pop, pop sintetizado, a la música de los Beehive, aunque es más frecuente el uso de piano que de sintetizador. Tenemos también a nuestro personaje principal, Yako Mitamura, que se adaptó como Lucía, pero que cariñosamente le dicen Licia, una joven responsable, estudiosa y trabajadora, que ayuda a su papá en su restaurante. La terminación ko es muy frecuente en nombres de mujeres, por eso tenemos Kanako, Minako, Naoko, Seiko y también está Nozomi, que no termina en ko, pero es un nombre femenino japonés que me gusta mucho. Y así se demuestra que no todos los nombres femeninos en Japón terminan en ko, que generalmente se escribe con el kanji de niño. Los kanji son los más de 1000 caracteres que se usan en Japón para escribir. Otro personaje importante es Shingemaru Mitamura,
adaptado como Anacleto Marobio, el padre de Licia, un hombre trabajador dueño del restaurante Mambo. Es muy tradicionalista y protector con Licia. Anacleto es uno de esos nombres clásicos que ya no se usan en estos días. Lo mismo que pasa con Medardo, Telésforo, Ceferino, Melitón, Torcuato o muchos otros que ya han caído en desuso. En Colombia también se usaba el nombre Anacleto. Hasta se usaba en forma femenina, porque la madre de la esposa de mi tío abuelo se llamaba Anacleta. Hay otros personajes, pero los iremos conociendo después. Beehive, al ser una banda de los 80, uno podría creer que hacía synth pop sintetizado, pero la verdad es que no, es una banda de rock. Aunque yo siento una fuerte influencia de soul y R&B, incluso música disco. Es que ni siquiera tienen una canción que suene a New Wave, pero sí tienen algunas canciones que suenan un poco a hard rock. En cuanto a la música de la serie, es bastante acústica y orquestal, a pesar de que Japón tiene una gran tradición de música electrónica, y muchos sintetizadores populares en los 80 como el Yamaha DX7 fueron fabricados en Japón. De hecho, el Yamaha DX7 aparece en 1983 cuando se estaba produciendo la serie. A esto hay que sumarle que mucha de la música pop en Japón a principios de los 80 también era bastante acústica. Cantantes como Seiko Matsuda o Akina Nakamori tenían música muy acústica y orquestal. La música de fondo de Bésame Licia es similar a la de otras series como Caballeros del Zodiaco. Se usan sintetizadores y pianos electrónicos, más que todo como voz principal, haciendo la melodía, pero el resto de acompañamientos son arreglos orquestales con mucho uso de cuerdas y vientos. En especial para momentos tristes y románticos se usa bastante música orquestal. El otro día estaba viendo una caricatura de los 80 hecha en Estados Unidos llamada Pole Position, y prácticamente toda la música estaba hecha con sintetizadores y cajas de ritmo. Un contraste total con las series de Japón. Beehive está compuesto por Sergio en la voz, Borja en los teclados, Tony en la guitarra, Steve en el bajo y Matt en la batería. Solo Sergio y Borja son importantes en la serie. Los otros integrantes casi no intervienen, exceptuando a Tony. Yo también toco teclados y me parece raro que hayan elegido como protagonista un hombre de teclados, porque nosotros generalmente estamos en segundo plano y siempre nos opacan los guitarristas, porque ellos pueden saltar y moverse por todo el escenario. De hecho, van a ver a Borja varias veces sentado sin poderse mover en las presentaciones de Beehive. A esto hay que sumarle que en los 80 generalmente los solos los hacen las guitarras. No sé por qué no habrán elegido al guitarrista como protagonista. Cuando uno habla de anime, la gente casi siempre piensa en mujeres con poca ropa, gente rompiéndose la cara o robots matándose a tiros. Pero si han hablado con japoneses u otakus, seguramente les han dicho que es un estereotipo y que en el anime hay muchos géneros e historias. Y ese es el caso de Bésame Licia. No hay gente rompiéndose la cara o robots matándose a tiros. Es una especie de novela juvenil, algo así como Candy Candy, pero 2000 millones de veces menos dramática, porque lo de Candy Candy era terrible. El que no moría quedaba en silla de ruedas, era una tragedia tras otra. Esa pobre niña fundaba una fábrica de hielo y se le quemaba. Yo casi no veía Candy Candy, pero me colmó la paciencia cuando murió Anthony. Eso ya me pareció demasiado drama. Pero tranquilos, Bésame Licia no es un remolino de muerte y tristeza. A veces hasta es gracioso. Se centra mucho en las relaciones amorosas entre los personajes, principalmente entre Sergio, Borja y Licia. Todo empieza con Licia trabajando en el restaurante Mambo, que es de propiedad de su papá Anacleto. De vez en cuando viene Borja a comer en el restaurante. Licia, aunque no lo ha confesado, está enamorada de Borja, lo cual no le gusta a su padre porque es muy tradicional y no le gustan los melenudos. Eso se veía mucho en los 80. Con el auge del rock y el heavy metal, no el synth pop, los hombres empezaron a usar el pelo largo, lo cual no le gustó a varios padres porque veían el pelo largo como un asunto de mujeres o gente vaga y viciosa. Un día Licia conoce a un niño llamado Jorge, con el cual hace una gran amistad. Hasta el papá de Licia le coge mucho cariño. Después Licia conoce a Sergio un día mientras caminaba por la calle. A Licia le parece un hombre muy antipático. Después descubre que Sergio y Jorge son hermanos y que Borja y Sergio hacen parte de la banda Beehive. Jorge el niño quiere que Licia y Sergio se enamoren, por lo que busca que estén juntos varias veces. Con el tiempo Licia y Sergio empiezan a tener sentimientos el uno por el otro, pero Licia no deja de sentir amor por Borja, lo cual genera varios conflictos y pone en peligro la existencia del grupo Beehive.
Como si eso no fuera suficiente, a este triángulo amoroso se le suma otra persona, Meiko Kajiwara. Ella es una joven de una familia acomodada, jefa del club de fans de Beehive. A ella no le gusta que Alicia ande con Borja y Sergio, mientras no se decide por uno de ellos. Esto ocurre porque Meiko está enamorada de Borja y además no quiere que lo lastimen. Hasta aquí todo normal, no hay ningún problema. ¿Dónde surgen las complicaciones? Resulta que en Italia a Meiko le cambiaron el nombre por, adivinen, correcto, Marik. Sí señores, si han tenido contacto con la cultura japonesa ya se habrán dado cuenta que Mari, terminado en K, es un nombre que se usa en Japón. Por lo tanto era de esperarse que el problema con este nombre viniera de Japón. Pero después nos llevamos la sorpresa que el problema surge en Italia. Claro está que en Italia el acento cambia y está en ma. Por eso en Italia es Mari, mientras en español el acento está en ri. Mari. En Japón, si no me falla el oído, también se usa el acento en ri. ¿Se acuerdan que muchos nombres femeninos terminan en ko? Pues en Japón también se usa el nombre Mari terminado en ko. De hecho, en Ranma había un personaje con ese nombre. Y para colmo de males, hay una actriz que se llama Kaga Mari. Hay varias palabras japonesas que suenan a palabras en español, como lo que pasó con el centrocampista Shinji Kagawa, que formó parte del club de los chistes fáciles con el ano, caca y diarra. Esto de Ka es bastante extendido, ese nombre se usa en varios países como República Checa y Polonia. Incluso en Rumania se usa como apellido, pero acentuado en K, como es el caso del jugador Ciprián Marik y termina en K. De hecho, él decidió usar su nombre en vez de su apellido en la camiseta. Esto de palabras que en otros idiomas son vulgares es frecuente, como lo que pasa con curva. Esa palabra en polaco es bastante vulgar. Curiosamente, el italiano, que es un idioma latino y muy cercano al español, tiene bastantes palabras que significan otras cosas en español. Aquí en Colombia, parolo hace referencia a una erección masculina. Resulta que un jugador de fútbol que llegó a estar en la selección de Italia se llamaba Marco Parolo. Ya se imaginarán cómo se ponía Colombia cada vez que jugaba ese hombre. El narrador decía entra Parolo, le pega Parolo, la mete Parolo y después todo el mundo se reía. Hasta era tendencia en redes sociales cada vez que jugaba ese hombre. También ocurrió en Argentina con un apellido de origen español que es del orto. La palabra ort hace referencia al trasero y es bastante vulgar. No sé si en España se usó el nombre Marik, y no sé qué tan vulgar sea esa palabra en ese país, pero en Hispanoamérica es bastante vulgar. En Colombia sé que se usó el nombre Mariquí y terminado en ta, incluso hay una ciudad que se llama así. En España sé que hubo una muñeca con ese nombre y fue muy popular. Hace algún tiempo causó mucho revuelo la película El Castillo en el Aire, mejor conocido como La Pu. No sé cómo es que no ocurrió algo parecido con este anime, porque el uso de ese nombre desconcentra bastante y causa mucha gracia. En Colombia tenemos una maña y es que nos referimos los unos a los otros con palabras groseras, como son huevo y maric. Entonces es normal que cuando dos colombianos hablen, especialmente de ciudades como Bogotá, se refieran el uno al otro con esas palabras. Por eso ver el anime es escuchar hablar a un colombiano, con todas las veces que repiten la palabra maric. Como muchas cosas, ahora este anime se volvió popular por un meme. Resulta que la escena en la que se pierde Marik es usada para señalar a alguien de cobarde o afeminado. Por eso es que esa escena de este anime aparece mucho en redes sociales. Ahora la gente está tomando una actitud rara porque muchos críticos y divulgadores hablan de que algo envejece mal. Es la primera vez en la historia del arte que algo envejece. En los 80 o incluso en los 90 veíamos series y películas de muchas décadas atrás sin ningún problema, hasta en blanco y negro. Yo veía el Spider-Man de los 60 sin ningún problema, pero ahora muchos hablan de que esto o aquello ha envejecido mal. Me parece que es más un prejuicio hacia las cosas del pasado. No sé si alguien tenga ese prejuicio con Bésame Alicia y no quiera verlo por ser un anime viejo de los 80. Pero a mí no me pareció malo, es bastante agradable a la vista, tiene unos dibujos muy bonitos, no soy experto en esto, pero tiene una animación muy fluida. Contrario a lo que pasa en Pole Position, que a veces la imagen se ve bastante pausada. Lo que sí se puede pasar es que tal vez la gente joven no entienda algunas cosas de la época, como el uso del teléfono, las cartas y telegramas,
o el hecho de que en algunas casas no había teléfono. Hasta hay un capítulo donde hablan de eso. Las tradiciones también han cambiado. Ahora casarse a los 20 años puede sonar muy joven, pero en los 70 u 80 no era tan raro. Y es algo que pasa en la serie. Algunos personajes de la serie tienen alrededor de 20 años y ya hablan de casarse. Eso puede chocar un poco para la gente que no ha vivido en esa época. Como conozco esa época, el uso del teléfono, cartas o casarse joven no fue algo nuevo, era algo que ya conocía. También debo decir que no es lo que yo vería normalmente porque la serie es prácticamente una novela y yo prefiero las comedias. Un inconveniente que sí tiene la serie es precisamente el nombre de ese personaje, porque desconcentra bastante. Varias veces me toteaba de la risa por alguna frase con ese nombre. Hasta algunos momentos dramáticos perdían fuerza por el uso de ese nombre. Besa Melissa en Europa fue bastante popular, especialmente en Italia. Allá fue un super mega bombazo, llegó a un nivel de popularidad que se hicieron 3 series live action, donde Anacleto les quedó muy bien personificado. Es prácticamente igual al personaje del anime. En cuanto a la música, algo que pasaba en los 80 y que se ve en el anime era que había un gran prejuicio hacia el rock. Muchos decían que era una música de locos, vagos y viciosos. También se decía que era una música ruidosa y sin ningún valor artístico. Esto se puede ver en el hecho de que Anacleto no quería que un par de músicos de rock estuvieran relacionados con su hija, porque los consideraba como unos melenudos sin oficio. Además, Anacleto no veía bien al rock porque le parecía una música mala y de locos, mientras que la música tradicional japonesa le parecía algo bueno y que era lo que todos deberían escuchar. Lo mismo que pasó en Colombia, llegó el rock y mucha gente mayor la vio como un ruido sin sentido, una música extranjera que no tenía nada que ver con nosotros, algo que se tenía que evitar, y en vez de esto se debía escuchar música tradicional colombiana. En Italia se tendía mucho a no adaptar la música, sino que se hacían canciones nuevas, como lo que pasó con Sailor Moon, que cambiaron toda la banda sonora. Por eso la famosa canción Sailor Moon, El Cristallo del Cuore, aquella que dice Sailor Moon, fabulosa Sailor Moon, Sailor Moon, estrepitosa Sailor Moon. De la misma forma el intro fue cambiado en Italia y se adaptó a otros idiomas. Esa fue la canción que se usó en España. Mientras tanto en Japón se usó la canción Koiwa Totsutsen, que es parecida a otras canciones pop japonesas de la época, con mucho uso de arreglos de vientos y violines. Y claro está, con una voz femenina bastante aguda y dulce, como lo que pasaba con la música de Naoko Kawai o Seiko Matsuda. Después se adaptó Koiwa Totsutsen al español, en una versión llamada Jorge y Miko Felices Así, que se usó como segundo opening. En cuanto al ending se adaptó la versión japonesa. Yo prefiero la versión española porque en japonés es un niño el que canta y tiene una voz muy aguda. Mientras tanto en España canta Sol Pilas, que tiene una voz muy bonita. La música de Beehive es muy importante en la serie, y de hecho es uno de los puntos extras que tiene la serie. A medida que van avanzando los capítulos, van apareciendo más canciones, algo parecido a lo que pasaba con la serie Gem. La música de Beehive es rock, no synth pop. De vez en cuando se escucha uno que otro sonido electrónico, pero en teclados lo que más se escucha es piano. Y hay que recordar que el anime aparece en 1983. En esta época ya existía Depeche Mode, Human League, Ultravox, OMD, Gary Newman y otros, pero no se tuvo en cuenta nada de esta música para el anime. Aparte de la influencia rockera, a veces se ve algo de soul y hasta música disco. En España no se tradujeron las canciones en la serie, por lo que se usó el audio en japonés. Y algunas veces se filtraba el audio de la traducción italiana de las canciones, porque en Italia sí se adaptaron las canciones. No conozco bien la historia, pero después apareció un disco llamado Licia y los Beehive, que tenía versiones en español de canciones de la serie, además de los intros y ending. Entre las canciones de Beehive tenemos Rockin' All Night, que no la escuché en la serie, pero es un rock bastante fuerte, prácticamente hard rock, hasta me recuerda un poco a Hot Rockin' de Judas Priest. Tal vez los productores pensaron que era una canción muy fuerte para un programa para niños, aunque para los que nos gusta el hard rock no suena nada mal. Fire es otra gran canción que para mí tiene algo de influencia funky soul, es más bien suave sin ser una balada. Uno de los puntos bajos es que el coro es muy repetitivo. Para mí es muy importante resaltar el uso de voz de cabeza en el coro. En el rock es frecuente que los hombres manejen una voz bastante aguda, por eso es que se usa la voz de cabeza. Al parecer, los productores fuera de Japón consideraron que no era adecuado poner a un hombre usando voz de cabeza. Esos gritos agudos como que los consideraron que no eran adecuados. Por eso se usaron mujeres. Es que el coro va algo así como
Hono ninare, fire, hono ninare, fire. Parece que esos gritos agudos se consideraron algo inapropiado para un programa juvenil y casi que infantil. Algo que pasó en otros intros de canciones de caricaturas de los 80, como es el caso del intro de Jace y los Guerreros Rodantes, donde no usaron voz de cabeza sino que usaron un cantante con una voz muy aguda, que parece un niño. Midnight Rock and Roll Star me recuerda mucho al rock de los años 50 y hasta por momentos me recuerda a Elvis Presley. Lonely Boy también tiene un estilo muy de los años 50, como Only You de The Platters o Put Your Hands on My Shoulder de Paul Anka, pero con un sonido más fuerte y guitarra distorsionada. Baby I Love You es una de mis canciones favoritas de la serie, una de las pocas canciones que tiene un sintetizador que resalta. Aquí encontramos que el sintetizador hace un arpegio mientras la guitarra hace la melodía. También se usan claps en la batería. Las estrofas son un poco pausadas, pero los coros son prácticamente música disco. Freeway aparece mucho en la serie, especialmente en los primeros capítulos. Es muy dinámica y alegre, muy rockera, aunque no tan fuerte para hacer hard rock. El coro podría tener algo de influencia disco. En esta ocasión no usaron voz de cabeza sino falsete, lo que significa que la voz sonaba de la siguiente manera: Freeway, Freeway. En la versión en italiano sustituyeron el falsete por voces femeninas. En la versión en japonés hay momentos donde se utiliza la voz de cabeza, algo que no se hace en la versión italiana. Nuevamente hay uso de claps en la batería. Someday on Sunday es un rock juguetón y rítmico, con algo de funk. Contrario a otras canciones, me parece un sonido bastante original porque no lo relaciono con nada. Se parece un poco a Grease de Frankie Valli, pero no encuentro otra referencia. Love Again es una balada muy suave, difícilmente una power ballad por lo suave que es. No solo Beehive hacía música en la serie, había un grupo que le hacía competencia que se llamaba Kiss Relish. El cantante de este grupo, Schiller, es un hombre muy andrógino que usaba mucho maquillaje y que tenía unas actitudes bastante coquetas con adivinen quién. Correcto, con Sergio. Este grupo aporta 2 canciones a la serie, Boxer y Let Me Feel. Boxer es bastante rítmica, tiene algunas melodías de sintetizador al comienzo y un ritmo disco en los coros. Let Me Feel suena a rock and roll de los 50 con un ritmo similar a Lonely Boy, pero mucho más suave, por momentos sonando a balada. En cuanto a moda de los 80, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Japón, por lo que puede tener una moda diferente a la que se veía en otros países. Lo primero que se puede sentir es un ambiente bastante setentoso. Como estamos hablando de aproximadamente 1982-1983, todavía se pueden ver algunas influencias de los 70 como el uso del peinado afro. Se ve mucho uso de camiseta manga corta o manga sisa con rayas horizontales y cuellos y puños de color diferente, tanto en hombre como en mujer, algo que ya se usaba en los 70, pero parece que seguía vigente a principios de los 80. En cuanto a los hombres, me parece que no se esforzaron mucho en el vestuario, porque parecen fotos. Casi siempre usan lo mismo. Sergio casi siempre está con una camiseta y un pantalón que parece de jean, y Borja con una camisa y un pantalón. Solo usan ropa rara cuando están en los conciertos. Ahí es donde se ve ropa con estampado animal, maquillaje, hombres usando aretes y tacones, más que todo el cantante Sergio. Las mujeres cambian bastante de ropa y algo que se usa bastante es vestido con falda circular hasta la rodilla, o sea, con algo de vuelo. Hasta el personaje favorito de todos se ve varias veces usando ese tipo de vestidos. Hay minifaldas, pero se veía más que todo vestidos a la rodilla. Debe ser algo propio de Japón porque en otros países no se ve tanto este tipo de vestidos. Si revisan la música de esa época van a encontrar que varias cantantes de principios de los 80 usan ese tipo de vestidos. Tampoco se ven licras brillantes, colores neón, peinados muy altos, posiblemente esa tendencia se impuso después. Solo Manuela y Marina tienen un peinado alto. En animes de años posteriores sí se veían peinados altos. Maquillajes exagerados tampoco se ven, posiblemente más influencia de la cultura japonesa, porque es verdad que en los 80 era normal encontrar mujeres con sombras para los ojos de varios colores. O nuevamente era una tendencia que no se había impuesto. Algo que me llamó mucho la atención y que yo no recordaba es que las mujeres, incluso jóvenes, usaban batola, bata o camisón para dormir. Igualmente se ve uso de overoles con tirantas tanto en Licia como en el niño Jorge. Y creo que era algo frecuente en los 80 porque he visto varias fotos, especialmente de niños, usando ese tipo de overoles.
hasta casi mediados de los 90. Con tanto que se habla de lo extraña que es la moda de los 80, no encuentro en el anime algo que llame mucho la atención. Tal vez el hecho de que Anacleto use kimono algunas veces. No sé si lo hicieron por poner un elemento cómico o de verdad la gente todavía usaba kimono y zapatos de madera en los 80. Yo sé que en Japón todavía se usa kimono, pero es más que todo en festivales y fiestas, no como si fuera ropa de calle. Y eso sería todo por hoy. Esa es un poco la historia de Besa Melissa, un anime japonés muy popular en Italia con un gran componente musical, que se ha vuelto popular por culpa de un meme debido al nombre de un personaje. No siendo más por hoy, gracias por ver el video y hasta luego.